Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este tutorial de Python y básicamente la primera biblioteca con la que vamos a estar trabajando un poco va a ser la de NumPy. ¿Por qué esta? Porque es bastante común encontrar que esta biblioteca es requerida para otro tipo de aplicaciones y para otro tipo de bibliotecas. Básicamente, sin adentrarnos demasiado a los detalles de la misma, NumPy es una biblioteca que nos ayuda o nos facilita el trabajo principalmente con agrupación de datos de tipo arreglos. ¿Sí? Estos arreglos pudiendo ser unidimensionales, como lo podrían ser vectores, o multidimensionales, como lo podrían ser, por ejemplo, matrices de n dimensiones. ¿Sí? Básicamente el formato a mí me acuerda mucho, ya si ya de por sí es fácil Python, pero me acuerda mucho la programación también básica parecida a MATLAB. ¿Sí? Aquí la recomendación es, estos videos que estoy haciendo, pues son videos de si acaso unos 10 minutos cuando mucho. De NumPy, la verdad es que no creo hablar más de dos videos. Yo creo que en este primer video vamos a hablar algunas cuestiones rápidas de cómo generamos los arreglos y algunas operaciones básicas con ellos. Y probablemente en un segundo video me gustaría hacer alguna aplicación con arreglos. Fuera de eso, la recomendación final es lean la documentación. Si tienen alguna pregunta muy particular, pues me la pueden hacer aquí en los comentarios. ¿Sí? Bueno, normalmente cuando instalas Python, bueno, no sé si yo lo había mencionado, pero yo lo que hice fue instalé el paquete de Anaconda, pero si no, pueden instalar, déjenme abro, inclusive en el Anaconda prompt, pueden instalar el NumPy, ¿sí? De manera directa, ¿no? Aquí algo importante es siempre que ustedes instalen algún paquete, ¿sí? Yo siempre recomiendo que evalúen si el paquete lo creen indispensable para todo su entorno o tienen que crear entornos específicos, ¿sí? Primero que nada, si ustedes quieren instalarlo, pues nada más le dan pip install, ¿sí? Y le dan numpy, ¿ok? Yo pues ya lo tengo instalado, entonces ahorita me va a decir que ya lo tiene instalado. Sí, pero si ustedes, por ejemplo, van a instalar, yo por ejemplo, cuando son paquetes más grandes, por ejemplo, OpenCV o Qt, sí, o Qt, que son paquetes un poco más grandes y que probablemente son más específicos y que probablemente no quieres tenerlo en todo tu entorno de Python y que probablemente tienes alguna versión, por ejemplo, de algún paquete que depende de alguna versión deprecada o vieja de algún otro paquete, pues lo recomendable es crear entornos, ¿no? Para crear los entornos es muy fácil, nada más en Anaconda le das conda, le das create, le das guión n, ¿sí? Y le das el nombre del entorno, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, pero igual, porque también el video no vamos a hablar de los entornos, ¿no? Y ya que lo tengas creado, le das conda activate, ¿sí? Y nada más pones el nombre del entorno y listo. ¿Sí? Aquí si se fijan, yo estoy trabajando con el entorno de base. Ok, lo que yo voy a hacer en este video, voy a trabajar con Jupyter Notebook, ¿sí? Aquí tengo algunos ejemplos que estuve revisando, pero lo que voy a hacer es los voy a borrar y vamos a repasar algunos de ellos, ¿ok? Entonces, déjenme le doy un poco de zoom para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Sí, con eso. Aquí lo que haríamos sería iniciar con los paquetes de Python, ¿sí? Los vamos a importar, así como le hacemos una importación en un lenguaje de programación. Recuerden que hago mucha referencia al C, que ponemos import eh, y le mandamos a llamar a decir cuál es el paquete. Aquí tenemos la ventaja de hacer algo muy parecido, import, pero tenemos también la ventaja de definir el objeto que se va a importar
con una codificación de nombre, ¿no? O sea, como un nickname. Entonces es bastante común que NumPy lo definamos como NP, ¿sí? Y básicamente le doy Shift Enter, ¿sí? Y automáticamente se ejecuta esta instrucción. Aquí, por ejemplo, lo que yo tengo es, bueno, ya tengo la línea 48, le voy a dar kernel y le voy a dar que reinicie y limpie todas las entradas, ¿sí? Todas las salidas, perdón, para que reinicie aquí el kernel, ¿no? No había yo hablado de Jupyter Notebook, había hablado de Google Collaborative, que también es una aplicación o es una libreta, lo que se conoce como una libreta para programar, en este caso en Python. La recomiendo mucho cuando están ustedes comenzando. No, de hecho, ni siquiera comenzando porque te sirve para aplicaciones mucho más avanzadas. Más bien la recomiendo mucho cuando están desarrollando algún algoritmo o como por ejemplo algún proceso, ¿sí? Y ese proceso depende de alguna otra instrucción de la cual, si ustedes hacen el código normal, por ejemplo, como en Atom, en un IDE convencional, pues lo más seguro es que compile todo y a lo mejor para llegar a ese proceso que quieren revisar van a tardar mucho tiempo. Entonces aquí lo puedes separar por elementos. Por ejemplo, aquí yo ya importé el NumPy, ¿sí? Y yo ya no tengo que estarlo importando porque ya está precargado en la memoria del sistema. Como dato, por ejemplo, cuando me ha tocado tener que hacer, por ejemplo, entrenamientos de algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Y esos pueden llegar a tardar, no sé, bueno, dependiendo cuánto lo pongas, ¿no? Para las aplicaciones que me ha tocado hacer que son más orientados a análisis de texto, son relativamente cuestiones de minutos, pero de todos modos, no me gustaría estarme esperando minutos cada que quiero probar algo que procede después digamos, como del entrenamiento. ¿Ok? Entonces, muy importante Jupyter Notebook, ¿sí? Para crear un array, ¿sí? Bueno, se acostumbran a no usar la palabra reservada en los variables, entonces array, y le va a poner np, que es de numpy, ¿sí? Si importan solo numpy, lo pueden hacer directamente, y lo que voy a hacer es np.array, ¿sí? Ya vimos nosotros cómo crear, no me acuerdo si vimos el de cómo crear clases y objetos. Estoy casi seguro que sí lo vimos. Básicamente aquí lo que estamos creando o estamos mandando a llamar el método o la función array del objeto NP que forma parte de la clase definida, ¿no? Por ese objeto, que en este caso es un array, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos sería simple y sencillamente poner los valores, ¿sí? Dentro del array. Ojo, si yo le doy aquí Enter, lo que va a hacer es de que me va a hacer el brinco de línea. Pero si yo le doy Shift Enter, lo que va a hacer es de que me va a ejecutar la línea. Aquí nada más como dato, en algunos de los casos no me imprime lo que se está generando, entonces aquí hay que ponerle imprimir array C, ¿sí? Ahora me imprime el array o el arreglo que me acaba de generar. Ojo, nótese que aquí la entrada me la marca como 3, pero básicamente eso pues nada más es porque tiene precargada la instrucción del 2, que básicamente hace lo mismo, ¿no? Entonces no se preocupen por ahí, por esa cuestión. Sí, ahora, también aquí la ventaja es que puedo crear arreglos multidimensionales, ¿no? Como ya lo había mencionado. Si yo quiero crear estos arreglos multidimensionales, tengo que definir dentro de esta estructura básica, ¿sí? Digamos, como la forma de la matriz, ¿no? Porque cuando hablamos de multidimensionales, pues en la mayoría de los casos vamos a hablar bidimensionales, ¿no? Que son elementos matriciales que tenemos filas y columnas. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Y eso se va a comportar como nuestra primera fila, ¿sí? La columna sería los elementos como yo los voy poniendo. Por ejemplo, el primer elemento o la primera columna sería 1, la segunda columna 2 y la tercera columna sería 3 y la primera columna en la segunda fila sería 4, 5 y 6. ¿Ok? Le damos Shift Enter y automáticamente podemos ver la agrupación en formato matricial de cómo lo estamos visualizando. ¿Ok? Este lo voy a dejar aquí para que lo vean y para tenerlo como referente. Ahora,
NumPy tiene algunos atributos, ¿sí? Ya definimos cómo crear el arreglo, pero vamos a ver cuáles atributos tiene y solo vamos a ver algunos. Ahorita de todos modos, al final me voy a regresar a la página para que ustedes vean dónde pueden encontrar la documentación todavía más detallada, ¿sí? Entonces lo que lo voy a hacer aquí es, voy a hacer un print, ¿sí? Para mandar llamar estos atributos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner el array, yo le puse C por custom, ¿sí? Y le voy a poner punto para mandar a llamar este atributo, ¿sí? Y voy a comenzar con ndim, que es número de dimensiones, ¿sí? En este caso, como es una matriz, ¿sí? O tiene básicamente largo y ancho, pues en dos dimensiones, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un objeto tipo imagen, ¿sí? Una imagen tendría tres dimensiones porque tiene una matriz por cada uno de los colores, ¿no? Tenemos RGB o BGR, por ejemplo, si lo trabajamos con algunas otras, como OpenCV lo acostumbra, ¿no? Entonces, array, o bueno, el punto endim nos hace referencia a las dimensiones. Luego tengo el print y tengo el array.c, perdón, array-c punto, y tenemos shape. Shape nos dice la forma de nuestro arreglo, ¿no? O sea, nos dice básicamente cuál es el formato. Ojo, porque normalmente otro de los atributos clásicos es el de size. Array c.size. ¿Sí? Y size lo que nos dice es eh, la cantidad de elementos que tiene el arreglo, ¿no? Y aquí, bueno, a lo mejor para mí me parece como que se pueden confundir porque también cuando trabajamos con MATLAB, por ejemplo, el size nos dice largo y ancho del arreglo, ¿no? Nos da como lo del shape que corresponde a NumPy, ¿sí? Eh, bueno, vamos a crear algunos arreglos y vamos a hacer algunas de las, ahora de los métodos, pues digamos como más comunes o más sencillos, ¿no? Fíjense, tenemos por ejemplo, le voy a poner ARR como de la array, ¿sí? Y le voy a poner MP, ¿sí? MP.linspace, ¿ok? Linspace, bueno, el primer método lo vimos de manera explícita, que era el punto array, que básicamente es cómo crear de manera explícita los arreglos introduciendo los elementos, ¿no? O sea, tal cual. Por ejemplo, aquí si tienes un ciclo de, o bueno, no, básicamente es eso, ¿no? Como para meterlos de manera explícita. Luego tenemos linspace, que lo que me hace es, me crea un arreglo linealmente espaciado, ¿sí? Con los parámetros de entrada de valor inicial, valor final y valor intermedio o valor del escalón para ese espaciamiento lineal. Yo le voy a poner 2, por ejemplo. Bueno, le doy Shift Enter, déjenme le doy Print ARR y me dice que es, perdón, este no es el escalón, sino es la cantidad de elementos que va a tener el vector. Entonces le puedo dar 5 y ahora sí me hace 0, 2.5, 5, 7.5 y 10. Si yo le doy, por ejemplo, 6, pues me va a hacer de 2 en 2, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Luego tenemos linspace, logspace, que hace exactamente lo mismo, pero me los agrupa de manera logarítmica, ¿no? No, no la agrupación, sino el crecimiento de los elementos dentro del vector. ¿Ok? La verdad es que el logspace no es como que yo lo considere tan utilizado, pero nos ayuda bastante para cuando queremos hacer una agrupación de datos en donde uno de los ejes tenga que ver con alguna forma exponencial o logarítmica, ¿no? Tenemos también muy parecido al linspace, que de hecho creo que se usa un poquito más, que es arrange, ¿sí? Y este sí es valor inicial, ¿sí? Para crear un vector, valor inicial, valor final, 0, 10 y el paso que va a tener, ¿ok? Entonces aquí en este caso tenemos el paso, lo quiero de 2, 0, 2, 4, 6 y 8. Ahora, algo importante de este es, creo que se usa más, o sea, creo que
En lo que yo he encontrado en internet, en códigos, ejemplos, se usa más el arrange, pero en lo personal creo que tiene muchísimo más potencial el lean space, por eso lo puse ahorita al inicio. ¿Por qué? Porque el arrange creo que tiene la pequeña desventaja de que a veces no queda muy claro. Miren, por ejemplo, de 0 a 10, ¿sí? Con escalones de 2. Ok, pero ¿qué pasaría si yo le pongo escalones de 3? ¿Sí? De 0 a 10 son 11 datos, ¿sí? Eh, o inclusive si quito el 0, ¿no? O sea, porque al final son los valores numéricos, entonces es de 1 a 10, ¿sí? Pero el 3 no va a caber en uno de esos como agrupaciones, entonces me da de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, pero ya el 10 no queda. Entonces, para mí, esta forma de crear los vectores es, digo, NumPy o en este caso Python con NumPy, pues lo genera en función a lo que puede, ¿no? Pero en la realidad es que bien podría darnos un error y decirnos, ¿sabes qué? Eh, no podemos crear escalonados de 3 porque simple y sencillamente nos va a quedar un elemento extra, ¿no? O a lo mejor retornarnos algún tipo de warning, no sé, algo así, ¿no? Por el estilo. Pero bueno, eh, otros de los que son muy comunes es el de np.once, ¿sí? Que podemos crear, por ejemplo, vectores que podrían ser 12. Déjenme pongo el print, el arreglo, ¿ok? Sí, o matrices, ¿no? Puede ser 5,4, ¿ok? Déjenme ver. Ok, tengo que ponerlo en paréntesis porque es el primer elemento. Ay, ahí está. Sí. Normalmente, por ejemplo, yo que de repente trabajo con C, con MATLAB, con Python, sí, la verdad es que a veces se me olvida un poquito, por ejemplo, lo de los índices, que algunos programas inician en 0, algunos en 1, sí, o por ejemplo, número de filas y número de columnas en las matrices. Por lo regular, hacer algo así te ayuda bastante a entender cómo es que Python ve la información, ¿no? Claramente, en este caso son 4 columnas y 5 filas, entonces filas, columnas, ¿sí? Luego también tenemos ceros, ¿ok? Sí, y básicamente es lo mismo, pero lo que crea es elementos o matrices o vectores de ceros o de unos, ¿no? También se le puedo poner aquí puramente el valor escalar para que me genere ese arreglo, digamos, como lineal o vectorial de los ceros, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, déjenme ver si tengo, voy a copiar este para hacerlo ya más rápido, no tardan mucho. Y el que lo puse de manera explícita, sí, pero lo voy a hacer de uno solo. ¿Ok? Sí, entonces sería 1, 2, 3, bueno, creo que no importa, array 1, sí, array 2. Entonces aquí básicamente estoy creando uno linealmente espaciado y otro de manera explícita, entonces déjenme los imprimo, array 1, ujú, y print array 2. Ok, ahí los creé los dos, ¿no? Eh, entonces, lo que voy a hacer es, los voy a concatenar, ¿sí? ¿Cómo los puedo concatenar? Pues le voy a poner array 3 con la función np.concatenate, ¿ok? Y básicamente pongo array 1, array 2, ¿ok? Y me marca un error, me dice que... mm, ok, es que este del InSpace me lo está generando como elementos de punto flotante, pero aquí no era necesario. Pero bueno, voy a utilizar el arrange. Sí, este seguramente me los va a generar. ah, mm, ok, me hace falta el otro símbolo de cierre del paréntesis. Sí, y con eso lo que tendríamos sería la unión básicamente de dos elementos del arreglo. También tenemos, por ejemplo, la manera de separar este arreglo,
¿sí? Aquí, déjenme ver nada más, array 4 es igual a array 3 punto split, no, es array split, ok, y tenemos array, no, perdón, es mp array, aquí sería array 3, ok, y aquí lo podemos separar, por ejemplo, en dos, ¿sí? Nada más que no lo imprimí. Y sería ARR4, ¿ok? Y me lo separan en dos arrays que de hecho, si se fijan, por la manera en la que están agrupados, me las separó en las dos, como las dos filas independientes, ¿no? Eh, Creo que lo puede separar en n cantidad de arrays, o sea, el sistema automáticamente detecta cómo lo va a hacer, ¿sí? Y lo puede separar, ¿no? Aquí sin ningún problema lo estamos separando. Aquí el problema es que digamos que esa inteligencia que tiene, en este caso, el paquete NumPy, ¿sí? Genera algunas incongruencias que de repente nos pueden generar algunos problemas, ¿no? Como en este caso, me está separando 2 de 3 y 2 de 2, ¿no? ¿Por qué? Pues así lo está definiendo, ¿no? Yo siempre recomiendo que se entienda como por lo menos el proceso de matemático de la manera en la que lo hace y acotar siempre este tipo de limitaciones, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, déjenme ver, es el array 3. Ajá. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer un reshape. Array 3, por ejemplo, vamos a imprimirlo, print AR3, ¿sí? Y voy a hacer un AR5, sería igual a mp.reshape. Ujú. Y básicamente ponemos el array que vamos a modificar, ¿sí? Y le vamos a poner la forma, ¿no? Por ejemplo, este es de 2 por 4, vamos a ponerle, aquí, bueno, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Si vamos a hacer un cambio de forma, ¿sí? Tenemos que entender de que al final la multiplicación de los dos valores, o sea, la dimensión total tiene que ser congruente, ¿no? No puedo poner 1 por 20, ¿no? Sería, son 5, entonces sería 1 por 10, vamos a ver. De hecho, sí me lo agrupó bien. Digo, sí me lo imprimió. Print ARR5. Oh, ya estaba en ese formato. A ver, vamos a ponerle 10 por 1. Ok. Sí, al parecer, no sé, en la última en la que hicimos, es que hicimos la concatenación y nunca lo imprimí aquí. Entonces era print ARR3. Sí, aquí la concatenación. No sé si se borró pero bueno. Eh, entonces aquí, por ejemplo, podría ser 2 por 5, ¿no? ¿Sí? Y ahí automáticamente tenemos como otra vez esa forma, ¿sí? Aplicándole la función reshape, ¿sí? Y bueno, tenemos creo que los clásicos con los que podemos identificarnos. Max, ¿sí? Ahí, ojo, por ejemplo, ahí la salida pues me la imprime, pero no es que la esté imprimiendo, o sea, si lo hago así no me lo va a imprimir en terminal. Y min 5, ¿sí? Por ahí un 0, entonces me lo toma como 0, ¿sí? Hay algunos otros que es el min, np.min, ¿sí? 5, que es la valor medio, ¿sí? Y luego tenemos también, por ejemplo, np.std que me da la desviación estándar, ¿ok? Tenemos np.var que me da la varianza, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos algunos de los ejemplos de las capacidades que tiene NumPy, ¿no? Ahora, ya para terminar, se me está haciendo un poquito largo este video. Ya para terminar, yo les recomiendo que vayan aquí a la documentación, ¿sí? En la parte superior derecha está la documentación y aquí van a ver algunos de los
o no algunos, ¿no? Sino todo básicamente desde la configuración, tutoriales de inicio, ¿sí? Si son absolute beginners, ¿sí? Son que no saben absolutamente nada de NumPy, tutoriales, eh, los comos, ¿sí? La referencia de la API o de la API, ¿sí? Y bueno, algunos otros elementos, ¿no? Aquí lo que yo recomendaría es traten de adentrarse de manera general a cuál es alguno de sus temas de interés. Miren, hasta aquí hay uno para NumPy para usuarios de MATLAB, ¿sí? Álgebra lineal o arreglos multidimensionales, ¿sí? Entre otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que lo revisen, en el siguiente video lo que voy a hacer es de que voy a proponer algún tipo de ejemplo, ¿sí? Que nos pueda servir para entender un poquito más y poder aplicar algunas de las instrucciones que tiene aquí de NumPy. ¿Sí? Bueno, este es ya incluyendo pues, la parte de las imágenes, pero creo que aquí si nos adentramos con imágenes, creo que nos vamos a salir un poquito de espectro. De hecho, sí tengo pensado ver algunos de imágenes y probablemente no solo de imágenes, sino de OpenCV, que es una biblioteca dedicada para visión artificial, ¿sí? Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Entonces, creo que lo dejamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios y nos vemos.